Lo que acabamos de ver en el Congreso es la muerte de la democracia mexicana. Política y otros datos. La Guardia Nacional ya es una fuerza armada, entonces lo que está pasando es que los civiles seremos investigados por militares. La palabra militarización inmediatamente nos asocia con dictaduras y eso no le conviene hoy en día al partido en el poder. Política y otros datos. Un episodio nuevo cada jueves. Bueno, ya le quitaste el bozal al tigre, ahora vamos a ver si lo puedes domar. Un podcast de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Estados Unidos da prórroga a Vector, Intercam y Cibanco. También Donald Trump amenaza a Brasil con aranceles del 50% por el trato dado a Bolsonaro y Claudia Sheinbaum apunta al sistema electoral entre advertencias y riesgos. Es jueves 10 de julio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierda ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo, como estuvo ayer con ustedes, Mónica Alfaro, editora de Broadcasting en Expansión. Moni, muchos paros en los últimos días. Siento que ya te debo algo. No, hombre, para nada. Para mí es un placer estar en el Daily, la verdad. Pues qué gusto que te gusta estar en el Daily, porque me rehúso a dar la primera mención de información. No la voy a dar. Es todo. Ay, Dios mío. A ver, les voy a decir yo, ustedes saben que aquí, entre Gonzalo y yo, él es el que sabe más de fútbol, pero se rehúsa a decir que el Paris Saint-Germain llegó a la final del Mundial de Clubes de este año de una forma, vamos a decir, épica. La verdad es que goleó, 4-0. Hasta a mí me duele y no le voy al Real Madrid. En el partido que sucedió en el MetLife Stadium en Nueva Jersey. El PSG va a buscar su primer título del mundo. Va a estar cañón el próximo fin de semana enfrentándose a los ingleses del Chelsea. Así que va a estar buena la final. No sé si Gonzalo la va a ver o va a estar tristeando por su Real Madrid, pero yo creo que sí, porque va a ser un buen juego, un duelo entre ganadores, el de la Champions League y el de la Liga Conferencia. ¿La vas a ver o no? La voy a ver. Por cierto, sé perfectamente bien lo que nuestros redactores, lo que nuestro jefe de información hizo, poniéndole todos esos adjetivos a esta mención brevísima, ¿verdad? Goleada épica y Pero sí fue, sé ¿no? perfectamente bien lo que hicieron con esto, y es por eso que me rehusé a caer en sus juegos, pero pues ahí tienen la información deportiva. Sí, tristemente el Madrid cayó y ahora queda todo entre el PSG, que vaya tremendo equipo que es un trabucazo de equipo el de Luis Enrique, que se enfrentará a un Chelsea que yo creo no tiene ninguna posibilidad frente a los franceses. Ahora, lo que me sorprende es que te duela decir esta información y no toda la que viene en el Daily. No, también me pesa un poco, pero digo, ya que estamos más acostumbrados a este tipo de información, ¿verdad? Que vamos a platicar, como que Estados Unidos le dio una prórroga a Vector, Intercam y Cibanco, la red de control de delitos financieros del Departamento del Tesoro, dio 45 días adicionales para que entre en vigor la restricción que impedía a instituciones de Estados Unidos hacer negocios con estos tres bancos, bueno, con este par de bancos y casa de bolsa. La próxima, la nueva fecha fatídica es el 4 de septiembre. Por cierto, en una conferencia vespertina, la Asociación de Bancos de México, en voz de Emilio Romano, su presidente, dijo que esto fue gracias a sus gestiones. No, como haya sido, la realidad es que solamente se pateó el bote para adelante. Como ya suele ocurrir, ya nos estamos empezando a acostumbrar con estas decisiones de la administración Trump. Sí, originalmente eran 21 días, bueno, ahora son 45 días más. Ya se sabe que el Departamento del Tesoro dijo que había tomado estas medidas para proteger al sistema financiero estadounidense del abuso por parte de estos actores ilícitos, para combatir el financiamiento, en fin, el financiamiento de organizaciones criminales, transnacionales y narcotraficantes, en fin. Creo que sí, lo que dices, nos estamos acostumbrando a la amenaza a la prórroga, Esto no va a ser vida por 4 años, pero lo que sí es cierto es que mientras Estados Unidos nos aprieta el cuello por temas de lavado, la unidad de inteligencia financiera está operando con el presupuesto más bajo. A ver,
la unidad de inteligencia financiera es la que se encarga justo de prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo. O sea, es, digamos, la homóloga, la equiparable a la red de control de delitos financieros en Estados Unidos. Correcto. Pero este año tiene el presupuesto más bajo en 10 años. Correcto. Este es uno de los ejemplos, creo yo, más prácticos y además dolorosos para temas regulatorios por estos cambios presupuestarios que se han dado en los últimos años, particularmente a partir de la administración del presidente López Obrador. Ya lo sabemos, hubo ajustes presupuestarios, ajustes para darle prioridad a otro tipo de gasto público, y la unidad de inteligencia financiera, la UIF, fue una de las más golpeadas en los últimos años. Por ejemplo, en 2025, es decir, ahorita, este año que corre, el presupuesto de la UIF se lleva apenas el 0.61% de los recursos que se otorgan a la Secretaría de Hacienda, que es de la cual depende. Es la menor proporción, ya decías tú, desde hace una década. Ahora, este presupuesto viene en un descenso continuo desde 2021, poco después de la pandemia. Para ejemplificarlo, por ejemplo, el año pasado tuvo un presupuesto de 195 millones de pesos, mientras que este año cayó a 163 millones de pesos. Moni, no es nada para vigilar el sistema financiero mexicano. Sin duda. Y además, justo se da en el momento en el que el gobierno de Estados Unidos denomina a los cárteles de la droga mexicanos, como podrán recordar que pasó, como grupos terroristas. Después sucede este señalamiento a las 3 instituciones financieras como fuentes de preocupación, llamémosle, de lavado de dinero, que así fue la acusación. Entonces, bueno, definitivamente no parece un órgano fuerte para contrarrestar, para prevenir, para cuidar de este lado, ¿no? Y de hecho, Christopher Cernichiaro, investigador postdoctoral de la Universidad Autónoma Metropolitana, y a quien acudió nuestra colega Dainzú Patiño para esta nota, dijo que la unidad de inteligencia financiera va a seguir teniendo menos capacidad operativa para empezar por procesar información, después hacer investigaciones, colaborar con otras agencias nacionales e internacionales, y esto, pues sin duda, diría que a la larga, pero pues ya no sé si tan a la larga, se va a reflejar en una respuesta mucho más lenta frente a las redes criminales que cada vez están más sofisticadas y probablemente tienen más recursos, esa es la verdad. Cuando hay presión internacional y mayor expectativa de cooperación en seguridad financiera, y acá ellos con menos armas cada vez, ¿no? Correcto. Existe un campo muy fértil, ¿verdad? Con el crecimiento y la llegada también de nuevos jugadores, con una mayor bancarización, aunque no es mucha mayor a la de hace algunos años, de los mexicanos, con todo el tema de las restricciones que ha impuesto también Estados Unidos. Es decir, el terreno está ahí para que esto siga creciendo. Mientras tanto, la UIF pues con un presupuesto bastante más chico. Y en información, por cierto, de última hora, información ya tarde de ayer, el gobierno de Estados Unidos anunció el cierre nuevamente de la frontera al ganado mexicano derivado del gusano barrenador. Un caso del cual Mónica es toda una especialista. Si se perdieron el episodio de ayer del Daily, escúchenlo, porque ahí hablamos un poco más largo de este tema y de por qué no debemos preocuparnos por lo que nos vamos a realmente a poner en el plato, sino por las consecuencias económicas que tiene la plaga del gusano barrenador. Pero hablemos del mundo más allá de nuestras fronteras, Gonzalo. Correcto, porque también, mira, yo quisiera tener cuates que lancen amenazas de esta naturaleza. Ustedes saben que Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño, por muchos considerado como la versión región 4, la versión latinoamericana pasada por agua de Donald Trump. Pues bueno, el presidente estadounidense escribió a su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva que por la forma en la que su gobierno ha tratado a su amigo Bolsonaro, le va a imponer aranceles del 50%. Y dijo, es una vergüenza internacional y una auténtica cacería de brujas la que le han hecho a el exmandatario, y por lo tanto o acaban con eso
o pagan aranceles. Déjame recapitular un poco porque a lo mejor esto ya los podescuchas no lo tienen tan presente, pero lo que sucedió fue que Bolsonaro perdió las elecciones por un margen muy escaso ante Lula da Silva. Correcto. Muy escaso. Y entonces ahora lo que está pasando es que Trump pues quiere defender a su amigo. Oye, bien dicen que tengas amigos que te defiendan en una junta mientras tú no estés. Por Dios, tengamos de estos amigos. ¿Yo cuántas veces te he defendido en juntas en las No te que voy no a has comparar estado? con Trump, por favor. No, Pero a ver, eso es lo que está pasando. muy de acuerdo, porque además Bolsonaro tomó una postura cuando perdió esa elección muy similar a lo que hizo Trump cuando perdió frente a Joe Biden hace 5 años. En realidad, lo que está ocurriendo es pues verse un poquito al espejo. Bolsonaro, sin embargo, a Bolsonaro no le salió esto de la insurrección y al final se impuso la democracia, el voto popular también allá en Brasil, de la misma manera en que lo hizo en Estados Unidos, incluso después del desastre de la toma del Capitolio. Pero bueno, la amistad ahí se mantiene y esto de nuevo tiene que ver pues por movimientos geopolíticos, la verdad, ya hablando en serio, más allá de amistades o no. Brasil es un mercado importante, Brasil es uno de estos países relevantes que no se han formado en esta fila que esperaba Donald Trump con los aranceles. Él dijo, vamos a dar una prórroga de 90 días, que por cierto llega a finales de este mes, de los aranceles que puso cuando fue el llamado Día de la Liberación. En ese momento el gobierno de Trump dijo 90 acuerdos en 90 días, de los cuales pues ha medio logrado uno medio chafón con Vietnam, está en pláticas con otros países, incluyendo Japón. En fin, la realidad es que no hay certezas comerciales y es por eso que Trump sigue lanzando amenazas arancelarias a diestra y siniestra. Ahora, lo que sí es que Brasil dijo, yo puedo hacer lo de los aranceles recíprocos, ¿no? O sea, yo sí estoy dispuesto a utilizar esa carta. Sí. Trump ya se sabe que amenaza, que si tú me pones un arancel recíproco, pues te la regreso peor. Entonces, no se va a ver fácil la cosa. Ya se han advertido que si hay un porcentaje que suba, se van a tomar represalias, pero pues por todos lados. No por nada, uno de los insultos que más le duelen a Trump es que le digan el hombre taco, ¿verdad? Esto por el acrónimo en inglés de Trump, Always Chickens Out, o lo que es lo mismo en español, Trump siempre se echa para atrás. Y bueno, creo que este será otro ejemplo en el cual en unos cuantos días, si no es que en unas cuantas horas, o incluso cuando este podcast llegue a sus oídos, ya habrá dicho alguna cosa completamente distinta, dependiendo también del estado de ánimo y pues de la forma en la que se acerque Brasil a hablar de este tema. Pero bueno, volviendo aquí a México, la presidenta Claudia Sheinbaum alista un proyecto de reforma electoral para hacer realidad lo que no pudo lograr su antecesor. Toma como base los llamados Plan A, Plan B del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Es un proyecto que, entre otras cosas, incluye reducir el costo de las elecciones, eliminar a los legisladores plurinominales, recortar el financiamiento a los partidos políticos. Hasta aquí no suena tan mala cosa, sin embargo hay riesgos democráticos muy importantes asociados a ello. A ver, y vamos a empezar por cada uno de ellos. Hablemos de la parte de que se eliminen las listas plurinominales. Correcto. Arturo Sánchez, que es un experto en temas electorales, nos explica que esa modificación puede afectar la pluralidad partidista que caracteriza al Congreso mexicano. Porque si se elimina esta representación de los más pequeños, se generaría que el partido mayoritario prácticamente pues no tenga ni sombra en el legislativo. Que esto es muy interesante, Mon, porque yo sé que los plurinominales son, y a ver, es difícil defender a cualquier legislador y político en nuestro país. Sin embargo, los plurinominales o el objeto de estos representantes pluris es tratar de darle una mayor voz o una voz más relevante a partidos que están subrepresentados. Es decir, que no exista un dominio demasiado grande del partido más grande o del que más votos recibió. Es decir, sí es tener, digamos, una mayor representatividad en el Congreso de la Unión. Sé que, insisto, son muy criticados porque técnicamente nadie los vota, o sea, son asignados a través de unas listas que, de las cuales posteriormente, y dependiendo del porcentaje de la votación obtenida por el partido, logran o no entrar al Congreso. En este caso,
me llama mucho la atención porque durante muchos años, una de las formas en las cuales Morena y la izquierda en México logró representación en el Congreso fue a través de los curules de los espacios plurinominales. Porque tienen los espacios votados, entonces ya no necesitan a los pluris. Porque el poder hace que la gente cambie. Pero bueno, el siguiente punto importante, ¿cuál es, Mon? Otro de los propósitos que es bajar los costos que representa el órgano electoral y los procesos electorales. A ver, uno diría bajar los costos, qué buena idea, yes. Pero mala ejecución porque es un riesgo para la calidad de los procesos. Y a ver, una vez más voy a citar a Arturo Sánchez, que creo que no lo presenté suficientemente bien, es ex consejero electoral y catedrático del TEC de Monterrey, o sea, sabe lo que dice, y explicó que ninguna de las propuestas tiene que ver realmente con un fortalecimiento de la democracia, sino con gastar menos dinero en la democracia, y eso pues a largo plazo nos puede salir alto caro. Mucho se ha dicho que tenemos una democracia cara. Sí, pero también para tener las garantías en un país que difícilmente en otras áreas las tiene, hay que erogar y sobre todo hay que buscar poner la mayor cantidad de candados para tener elecciones certeras, para tener elecciones bien ordenadas en las cuales pues nos involucremos como ciudadanos. Acabamos de vivir un fiasco en temas de participación con la elección judicial y ahora pues podemos enfrentarnos a exactamente eso. Lo platicamos también hace un par de días relacionado con el tema de la creación de esta CURP biométrica, de esta nueva identificación. Entonces, entre menor destino de recursos para los procesos electorales, para también la participación de los partidos políticos y con esta reducción en la importancia que tendrá la INE, se antoja un futuro político muy difícil, sobre todo para quienes quieran ser oposición. Correcto. De hecho, digo, aquí no lo estamos diciendo nosotros y aprovecho el comentario que el otro día vi de un podescucha que dijo, pensé que este era un programa en el que se daba la información y no se daba tanto la opinión, y si va a ser así, editorialicen. Aquí avisen que esto va a ser una opinión, pero aquí nosotros estamos poniendo las voces de los expertos, en todo caso, no nuestras opiniones. Correcto. Y cito a Armando Zacarías Castillo, que es jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Perdón si el nombre es rimbombante, pero quiero hacer hincapié en quiénes son estos expertos. Lo que dijo fue que el riesgo de que el INE esté debilitado o incluso de que sus funciones sean transferidas a un órgano de gobierno, eso no ha desaparecido, y por supuesto que esto pues nos acerca más a esas posibilidades, ¿no? Correcto. Y la presidenta afirmó que no busca quitar la autonomía al INE, aunque todavía evalúa si la propuesta incluirá elegir a los consejeros por voto ciudadano, lo que también fue en su momento parte de las iniciativas de López Obrador. De nuevo, estimado podescucha, que hace unos días nos escribió esa parte, son solamente los hechos los que estamos planteando aquí. La realidad es que tratamos de traerles siempre las voces expertas y de nuevo, sabemos que en temas políticos pues cada quien tiene su propia forma de pensar y su propia opinión. Déjenosla saber en los comentarios, ya saben, en la cajita que está en cualquiera de las plataformas en la que nos escuchan. También nos pueden escribir en @expansiónmx y pues trataremos de darles voz también a ustedes y cuéntenos qué piensan acerca de estas medidas, si creen que con esto habrá un cambio importante, si creen que esto va a funcionar, están a favor, están en contra, siempre, ya saben, con el debido respeto a la opinión contraria, a la opinión ajena. Pero bueno, cambiando de tema, los canales de televisión perderán hasta 20% de sus ingresos para 2029. Esto pues se veía venir. Los cambios de consumo audiovisual y deportivo están provocando que la programación migre al streaming cada vez más, pone a la tele en desventaja frente a las plataformas y a nuestros bolsillos a sufrir un poquito más para tratar de ver pues lo más que se pueda. Es que ya quedaron atrás esos tiempos en los que la televisión de paga tenía todos los contenidos de Disney, de HBO, de Discovery, de ESPN. ¿Qué me dices de esos tiempos en donde puedas ver todos los Nat Geos, Kids, Wild, los que sean, en televisión de paga? Esos tiempos ya están atrás y no solo son problemáticos para nosotros, sino para las propias televisoras. O sea, la televisión de paga dependía completamente de esos contenidos y obviamente hoy están
sufriendo la fuga de licencias absoluta y se va a acentuar para los Correcto. próximos 5 años. Los canales de televisión de paga cada vez se parecen, honestamente, a la programación de la televisión abierta, lo cual... ¡Auch! Exacto, pero también pensemos en lo siguiente. A ver, hermano, ¿cuándo fue la última vez que viste tele abierta? La verdad ni sé. Exacto. Así, ni sé. Exacto. Es que ya la pulverización de los contenidos es tan grande y sobre todo en tantos sectores, en tantos segmentos, ya lo decías, deportes, películas, documentales, vaya, incluso, o sea, programación que tradicionalmente veíamos en televisión abierta, hoy en día la tenemos en la palma de la mano con cualquier dispositivo, en una tableta, en un celular, en una computadora, en un Smart TV, llámale como quieras, en realidad. Creo que fue el día de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Yo creo que el día de la elección judicial, Madre santa. mi caso. ¿Sí? Bueno, y a ver, pero te tengo una pregunta. ¿Cuál es el escenario que viene con el Mundial de Fútbol? Porque ¿por dónde lo vamos a ver? ¿No lo vamos a ver por el 5, como siempre? Depende. Depende de qué partido, depende también de cómo se adquieran los derechos, depende también de cómo sea ese reparto. Y bueno, Claudia Benassini, especialista en televisión restringida y plataformas digitales, también investigadora de la Universidad La Salle, dijo que la televisión de paga y la abierta ya dejaron de tener la relevancia mediática de hace tan solo una década por la pérdida de programación, pero, ojo, todavía se coloca como una opción para personas que no cuentan con los recursos para pagar diversas suscripciones de video bajo demanda. Totalmente cierto. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la radio. Existen todavía radios comunitarias, existe todavía este tipo de programas que son totalmente gratuitos en la plataforma en la que nos están escuchando, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con este tipo de programación. Yo creo que va a seguir siendo relevante, especialmente en épocas de crisis o en épocas en las que pues la vida se encarece. Y bueno, vámonos ya con la última nota, porque esta sí me dio, la verdad, un poco de risa, por lo menos la forma en la cual se planteó esto el Papa. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, mi querida Mon, dice León XIV que él pone la casa. ¿Cómo ves? Que él pone la casa. Me encantan los buenos anfitriones y León XIV ya ofreció el Vaticano como sede de las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Es que, a ver, Zelensky se reunió, el presidente ucraniano, con León XIV por segunda vez en la víspera justamente de una cumbre por la reconstrucción del país europeo. Y lo que sucedió ayer fue que León, se me hace rarísimo decirle León, pero bueno, León le dijo a Zelensky que ahí se pueden sentar, hablar de paz, hablar de una paz justa, duradera, y básicamente dijo, yo pongo los vinos, yo pongo la casa. Exacto, aquí sobra el pan y el vino. Y si no, tenemos a alguien que hasta peces multiplicaba, ¿verdad? Entonces, por comida no vamos a parar, sillas no faltan, cuartos, claro. Ahí hay más que suficientes para que se sienten el señor Vladimir Putin y Zelensky a negociar la paz. Una buena noticia, la mala de esta parte es que no sé qué tanto le agrade al señor Vladimir Putin ir al Vaticano a tratar de negociar una paz con Zelensky, que ya también le urge ponerle fin a este conflicto. Sí, y a ver, ya sabemos que difícilmente nos podemos librar del nombre de Donald Trump, pero él sugirió en mayo que de hecho dijo que León se había ofrecido como anfitrión de estas conversaciones, pero el Papa no había dicho nada hasta apenas ahora. Entonces, bueno, como que se da otro paso más, ya veremos si sucede, pero por lo pronto 5 estrellas para los buenos anfitriones, ¿cómo no? Y en el Palacio Pontificio del Castel Gandolfo, una residencia a orillas del Lago Sur en la capital italiana. Llévenme, yo voy, puedo hacer las paces ahí, con quien sea. Exactamente, esa cobertura sí va Mónica, ¿verdad? A esa sí no se va a negar a cubrir desde Castel Gandolfo, ahí precioso en una montaña, o desde el Vaticano, desde donde sea en Italia. Vamos a ir a cubrir la paz entre Rusia y Ucrania. Aplausos para León XIV, que puso la casa y pues también va a poner los vinos si es que se logra la paz allá.
Difícil todavía, pero bueno, no perdamos la esperanza. Mon, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio ya de jueves. Y como es jueves, no me puedo ir sin recomendarles que escuchen el episodio de Política y otros datos de hoy sobre la militarización, el regreso a los cuarteles que no fue. Está correcto, muy bueno, se los recomiendo. Mariel Ibarra hizo una súper investigación. No voy a decir más, les dejamos la liga en la descripción de este episodio. Muy interesante, no se lo pierdan, Política y otros datos. Y también ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.